¿Es posible que una obra de ficción se convierta en el manual de instrucciones para un movimiento radical en el mundo real? La literatura distópica siempre ha intentado advertirnos sobre el colapso de la civilización, proyectando nuestras peores ansiedades hacia el futuro. Ya en 1919, el pionero Eduardo Urtzáiz planteaba en su obra Eugenia un inquietante control sobre la natalidad. Años después, clásicos de culto como Un mundo feliz de Huxley, 1984 de Orwell y Fahrenheit 451 de Bradbury profetizaron que la deshumanización, el totalitarismo y los desastres ambientales precipitarían el fin de la sociedad tal como la conocemos. Sin embargo, en 1985, la autora canadiense Margaret Atwood introdujo un matiz crucial con El cuento de la criada. Su obra no era solo una distopía, era una crítica social feroz contra la misoginia y el trato cuasi esclavista hacia las mujeres. Atwood escribió en un contexto donde el feminismo radical de los años 60 y 70 había logrado hitos en la emancipación femenina y en la libertad reproductiva. Pero como una reacción violenta a estos cambios, comenzaron a eclosionar células de ultraderecha que veían en la liberación de la mujer una amenaza para el pilar fundamental de su nación, es decir, la familia tradicional y la dominación masculina. Hoy, la adaptación televisiva de esta obra ha revelado una coincidencia aterradora. Los elementos que Atwood imaginó como una pesadilla feminista son en realidad los ideales de una vertiente violenta del neonazismo actual conocida con el nombre del aceleracionismo. Este es un movimiento que busca subvertir los valores posmodernos para construir un nuevo mundo, es decir, un Estado blanco, basado en la supremacía masculina y el control total sobre el cuerpo de la mujer. En los próximos minutos analizaremos cómo la República de Gilead ha pasado de ser una advertencia literaria a convertirse en el eje de los sueños y acciones de los grupos más peligrosos de la machosfera. Para comprender esta conexión, debemos mirar más allá de la pantalla y entrar en los rincones más oscuros de la red. El aceleracionismo no es solo una teoría política, es una categoría terrorista de extrema derecha que busca colapsar la sociedad actual para reconstruirla bajo sus propios ideales. Y en el corazón de esta estrategia se encuentra un colectivo que ha convertido la frustración en violencia: los célibes involuntarios o incels. Aunque parezca un fenómeno de la era de los memes, este terrorismo tiene raíces profundas. En 1989, Marc Le Pen asesinó a 14 mujeres en la Universidad Politécnica de Montreal. Su justificación fue que el feminismo había desviado a las mujeres de la tradición. Décadas después, en 2014, Elliot Rogers llevó este odio a la era digital con la masacre de Isla Vista. Antes de morir, Rogers publicó un manifiesto en foros donde dejaba clara su postura, y es que odiaba profundamente a las mujeres por no tener sexo con él. De hecho, compañeras de clase suyas dijeron que no le conocían muy bien porque cuando ellas intentaban entablar una conversación con él se asustaba y se marchaba. En dicho manifiesto quedó vigente que su ideología era el supremacismo blanco. Desde 1989 hasta 2024, estos incel causaron 190 víctimas mortales. Pero, ¿dónde se cocina este odio? Los expertos lo llaman machosfera o manosphere. Es un ecosistema de foros y páginas web donde se intercambia el contenido que ridiculiza y exhorta la violencia sexual contra las mujeres. Dentro de este mundo cibernético encontramos tres subculturas principales que parecen sacadas del diseño social de Gilead. Los incel, quienes llegan al extremo de abogar por la despenalización de la violación y del abuso sexual; los men going their own way, hombres que, bajo un discurso de odio, deciden apartarse totalmente de las mujeres; y los pick-up artists, entre otros, que son individuos que enseñan técnicas de acoso sistemático contra mujeres que no están interesadas en ellos. Esa visión androcéntrica exige una división del trabajo donde la mujer es excluida de cualquier poder social, reduciéndola a un estado de subalternidad. Es, en esencia, el programa político de los jerarcas del cuento de la criada hecho realidad en los rincones más tóxicos de Internet. Ahora bien, ¿cómo se pasa de una democracia moderna a una república teocrática donde las mujeres pierden hasta su nombre? En la obra de Atwood, el cambio no fue accidental. Un grupo de ideólogos llamados los hijos de Jacob orquestó un golpe de Estado, asesinó al presidente y derogó la Constitución estadounidense. Para justificar este horror utilizaron una herramienta poderosa: el fundamentalismo cristiano, o también conocido como irrealismo británico. Para entender Gilead, hay que entender qué es el irrealismo británico. Esta vertiente sostiene que los colonos anglosajones que llegaron a América son el verdadero pueblo elegido de Dios y no los judíos. Bajo esta creencia, los líderes de Gilead reconstruyeron la sociedad basándose en las 12 tribus de Israel, donde la mujer quedaba reducida a un rol puramente reproductor. La violación sistematizada en la serie no se representa como un crimen, sino como un ritual sagrado. Se apoyan en el Génesis, específicamente la historia de Jacob, quien tuvo hijos con las criadas de sus esposas, Bilhah y Zilpa, bajo el beneplácito de estas.
En la ficción, como dice el texto sagrado, se supone que eso significa que somos una misma carne y un mismo ser. Esta estructura de dominación tiene 3 pilares que coinciden con los deseos de los grupos aceleracionistas: la pérdida de la identidad, y es que las mujeres son renombradas según el hombre al que pertenecen, como de Frez en la serie, que sería de Frez; la exclusión absoluta, y es que se les prohíbe trabajar y leer. Desafiar esto se castiga con la mutilación física, como le ocurre a Serena Joy, que pierde un dedo por leer la Biblia, o también la mutilación del clítoris. Por otro lado, la virilidad incuestionable. En Gilead, la esterilidad es un problema que solo se le atribuye a las mujeres. Cuestionar la fertilidad de un comandante sería un ataque directo a la masculinidad que sostiene el régimen. Incluso las mujeres que no son criadas están atrapadas en esta red, y es que las esposas mantienen el hogar, las marzas son las sirvientas domésticas, y las tías actúan como el brazo adoctrinador que garantiza que las criadas cumplan sus objetivos mediante el miedo y la fe. Es una reinterpretación androcéntrica y misógina de la sociedad que busca, por encima de todo, la exclusión femenina de cualquier aparato del poder. Gilead no es solo una teocracia, es un estado policial sostenido por la fuerza de los guardianes de la fe. Estos hombres jóvenes y vigorosos no son militares convencionales, sino milicias que actúan como el brazo armado de la supremacía masculina. Para entender su origen, debemos mirar también hacia la ultraderecha estadounidense y, más concretamente, a la figura de William Luther Pierce. Pierce, bajo el seudónimo de Andrew MacDonald, escribió Los diarios de Turner, una novela que funciona como una hoja de ruta del aceleracionismo. En ella describe una guerra racial donde las milicias civiles actúan como bastión contra el gobierno federal. Esta visión se nutre de una interpretación romántica de los Minutemen de la Guerra de Independencia, es decir, unidades ciudadanas de blancos que rechazaban el control centralista de la corona británica. En la serie, esta virilidad tóxica alcanza su paroxismo a través de la estética paramilitar. El uniforme no solamente es vestimenta, es un símbolo de poder que incluso genera hibristofilia, una atracción sexual hacia individuos involucrados en actos terroristas, algo que ocurre tanto en la ficción como con aceleracionistas reales. Sin embargo, hay una contradicción fundamental en la serie, y es que en esta vemos a la hija de Jung, que es la protagonista, y la hija es hija de una mujer caucásica y de un hombre racializado. La niña acaba siendo criada en la casa de un comandante, pero si tenemos en cuenta los fundamentos del israelismo británico y del aceleracionismo, esto es categóricamente imposible. Un Estado supremacista real consideraría a los padres de esta niña como traidores raciales, que es como se refería a William Luther Pierce a los caucásicos que se casaban con alguien que no fuera blanco. Estos traidores raciales tendrían que ser castigados y asesinados, y por ello Pierce acuñó el concepto del Día de la Cuerda, un linchamiento masivo de todos aquellos que se relacionaban con personas no blancas. Llegamos al punto donde debemos preguntarnos, ¿es Gilead una exageración o un aviso? La realidad, desafortunadamente, parece estar acortando distancias con la ficción. El asalto al Capitolio de los Estados Unidos en enero de 2021 no fue solo un motín, fue la escenificación de los discursos de odio y del sentimiento antifederal que hemos analizado. Aquel día, el mundo vio cómo la retórica aceleracionista se materializaba en acciones directas contra el sistema democrático. O bueno, si es que realmente podemos llamar a Estados Unidos un país demócrata. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro vídeo. La República de Gilead no es un invento aislado de Margaret Atwood. Es la cristalización de los miedos históricos de una masculinidad frágil que se siente profundamente amenazada por la igualdad. Para el movimiento aceleracionista, los pilares de Gilead son un programa político deseable, y por ello habría que tener en cuenta 3 factores. El primero, la deshumanización de la mujer, reducida a su capacidad reproductiva, el uso de la violación como arma de guerra, una herramienta para quebrar la voluntad del enemigo, y la instauración de una teocracia militar donde el fusil y la interpretación sesgada de la Biblia serían la única ley posible. Lo que nació en 1985 como una advertencia para proteger los derechos ganados por la segunda ola del feminismo, ha sido reapropiado hoy por una horda de hombres blancos enfadados. Estos grupos no ven a las criadas como víctimas, sino como el orden natural que debe ser restaurado. Debemos entender que el aceleracionismo utiliza la ficción para normalizar lo impensable. Gilead es el espejo donde se miran quienes desean el colapso de nuestra libertad.
La lección que nos deja este análisis es que la democracia y los derechos humanos no son conquistas permanentes, son estructuras que deben defenderse cada día frente a los discursos que, bajo la máscara de la tradición o de la religión, esconden un deseo de dominación absoluta. La República de Gilead es, por ahora, una ficción televisiva, pero los elementos que la componen, la misoginia extrema, el supremacismo y el odio organizado, son una amenaza real que ya camina entre nosotros.